Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un reino microscópico fascinante y de enorme impacto global, el de los protistas alveolados. Así es, un grupo definido por una estructura un poco escondida, ¿no? Los alvéolos corticales. Exacto. Y dentro de este linaje tan diverso, hoy nos vamos a enfocar en unos especialistas. Bueno, unos especialistas extremos, los apicomplejos. Uf, sí. Son parásitos obligados. Su biología es increíble y tienen una relevancia inmensa, tanto en salud como en economía. Han llevado esto de la adaptación parasitaria a niveles asombrosos, de verdad. Nuestra meta hoy es esa, explorar su biología más fundamental, o sea, quiénes son, cuáles son sus herramientas clave, como ese famoso complejo apical y el apicoplasto. Y sus ciclos de vida, que son súper complejos, y entender por qué son tan importantes. Definitivamente, una exploración que es esencial para entender la parasitología moderna. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que une a este grupo tan diverso de alveolados? Pues lo que los define, como decías, es esa característica estructural que comparten. Son unas vesículas aplanadas, los alvéolos, que están justo debajo de la membrana de la célula. Como una capa extra por debajo de la piel, digamos. Algo así. Forman una especie de película continua. Y junto con unos microtúbulos que hay por ahí, crean una estructura que llamamos película o córtex celular. Entiendo. Y esto sugiere un origen común, ¿verdad? Totalmente. Es un grupo monofilético, o sea que tuvieron un ancestro común del que salieron los tres grandes linajes que vemos hoy. Los dinoflagelados, los apicomplejos y los ciliados. ¿Y cómo se imagina uno a ese ancestro? Tuvo que ser bastante versátil para dar lugar a bichos tan diferentes. Sí, las hipótesis apuntan a un organismo, bueno, quizás fotosimpético, flagelado, a lo mejor también depredador, y que vivía un ciclo de vida principalmente haploide. Y a partir de ahí, la evolución tomó caminos muy distintos. Claro, caminos muy divergentes que llevaron a la especialización que vemos hoy. Volvamos a los alvéolos. Ujú. Mencionaste que están bajo la membrana. Sí. Pero, ¿qué hacen exactamente? ¿Qué papel juegan? Pues mira, cumplen funciones importantes. Dan soporte estructural, ayudan a mantener la forma y la flexibilidad de la célula. Ajá. También participan en la osmorregulación, o sea, en el balance de agua. Y esto es crucial en los apicomplejos, forman parte del complejo apical. La maquinaria de invasión. Exacto. Es interesante porque en los dinoflagelados que tienen teca, esa como armadura, los alvéolos contienen celulosa, pero en los apicomplejos y en los ciliados están vacíos y sus membranas forman parte de lo que se llama el complejo de membrana interna. Bien. Antes de meternos de lleno con los apicomplejos, repasemos rápido los otros dos linajes principales. ¿Están los ciliados? Los Ciliophora, sí. El más famoso seguro es el Paramecium, ¿no? La mayoría son de vida libre. Viven en el agua, se mueven y comen usando cilios. Y tienen esa cosa de los dos núcleos, ¿verdad? Sí, tienen dos tipos de núcleos. Es una característica suya. Y aunque casi todos son de vida libre, ojo, hay excepciones parásitas importantes, como Balantidium coli, que afecta a humanos, o Ixtiophthirius, que causa problemas en peces. Y luego los dinoflagelados, que siempre asociamos a las mareas rojas. Exacto, los dinoflagelata. La mayoría son marinos, muchos hacen fotosíntesis o son mixotróficos, o sea que combinan fotosíntesis y captura de alimento. Son súper importantes en los ecosistemas acuáticos. Algunos hasta brillan en la oscuridad. Sí, algunos son bioluminiscentes y suelen tener dos flagelos muy característicos. Como los ciliados, la mayoría son de vida libre, pero también hay formas parásitas como Amylodinium, que también afecta a peces. Y esto nos trae ahora sí al linaje que nos interesa hoy, los apicomplejos, que tomaron, como decías, una ruta evolutiva radical. El filo apicomplexa. Aquí no hay medias tintas, ¿eh? Todos, absolutamente todos, son parásitos obligados. O sea, perdieron por completo la capacidad de vivir por su cuenta. Totalmente. Dependen sí o sí de un hospedador para sobrevivir. Es una especialización extrema al parasitismo. Un modelo fascinante de coevolución, la verdad. Entonces, vamos a sumergirnos en estos especialistas. Son un grupo enorme, ¿no? Más de 6.000 especies descritas. Y seguro que hay muchísimas más por descubrir. Muchísimas. Y infectan a casi cualquier tipo de animal. Vertebrados, invertebrados. Morfológicamente, ¿cómo son?
Mencionaste formas móviles. Sí, sus formas móviles infecciosas, que llamamos zoitos en general, suelen ser alargadas, como una banana o un proyectil, fusiformes. Ah, ok. Y una adaptación clave es que no tienen cilios ni flagelos en casi ninguna etapa de su vida, salvo algunos gametos masculinos en ciertos grupos. ¿Y cómo se mueven entonces para invadir? Ah, eso es genial. Tienen un mecanismo único. La motilidad por deslizamiento o gliding motility es fundamental para moverse sobre superficies y sobre todo para penetrar en las células del hospedador. Y llegamos a su característica más emblemática, el complejo apical. Esa llave maestra molecular. ¿Cómo funciona? Es una maravilla de la evolución celular, la verdad. Es un conjunto de orgánulos súper especializados localizados en un extremo, en el polo anterior del zoito. Y es esencial, absolutamente esencial para la invasión. ¿Qué partes tiene? Incluye el conoide, que es como un cono hecho de microtúbulos enrollados, unos anillos polares que sirven para anclar otros microtúbulos internos, y luego los orgánulos secretores, que son la clave de la invasión, las rhoptrías, los micronemas y los gránulos densos. Todo un kit de herramientas molecular para entrar y manipular la célula que van a invadir. Justo eso. Cada pieza tiene una función súper específica en esa coreografía de la invasión. A ver, cuéntame. Mira, los micronemas liberan unas proteínas llamadas adhesinas. Sirven para reconocer la célula correcta, anclarse a ella y formar la unión inicial. El primer contacto. Exacto. Luego, las rhoptrías, que son como unos sacos alargados, inyectan un cóctel de proteínas y lípidos justo en el momento de entrar. Esto es clave porque forman y modifican la membrana de la vacuola, donde se va a meter el parásito, la vacuola parasitófora o VP. Crean su propia burbuja protectora dentro de la célula. Eso es. Y una vez dentro, los gránulos densos liberan más proteínas, más efectores, que siguen modificando esa VP y el entorno celular. Se aseguran de que su nuevo hogar sea lo más cómodo y seguro posible. Fascinante. Además del complejo apical, muchos apicomplejos tienen el apicoplasto, un orgánulo con una historia evolutiva, sorprendente, ¿no? Sorprendentísima. Es un plastidio, o sea, un orgánulo emparentado con los cloroplastos de las plantas y algas, pero que no hace fotosíntesis. ¿Y de dónde salió? Es un vestigio de una endosimbiosis secundaria. O sea, un ancestro de los apicomplejos se comió una alga roja y en lugar de digerirla, la incorporó. Con el tiempo, ese alga perdió casi todo, incluyendo la fotosíntesis, pero el orgánulo se quedó. Increíble. ¿Y para qué le sirve ahora si no hace fotosíntesis? Pues conserva rutas metabólicas que son esenciales para el parásito. Por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos de tipo 2, la de isoprenoides, que son precursores de muchas moléculas importantes, y parte de la ruta de síntesis del grupo hemo. O sea que aunque ya no capture luz solar, sigue siendo vital. Absolutamente vital. Es fascinante pensar que un recuerdo evolutivo de la fotosíntesis sea ahora indispensable para un parásito obligado. Si un apicomplejo tiene apicoplasto, lo necesita para sobrevivir. Pero dijiste, si está presente. Hay algunos que lo perdieron. Efectivamente. Y el caso más famoso es Cryptosporidium. Ah, el de las diarreas. Ese mismo. Cryptosporidium perdió el apicoplasto secundariamente. O sea, sus ancestros lo tuvieron, pero él lo perdió. Esto nos dice que encontró formas alternativas de conseguir lo que el apicoplasto le daba. Lo que lo hace aún más interesante, supongo. Claro, es un caso de estudio genial sobre la dependencia de este orgánulo. Y tiene implicaciones terapéuticas, porque muchos medicamentos antiparasitarios justamente atacan las vías metabólicas del apicoplasto. Y esos, claro, no funcionan contra cripto. Entendido. ¿Y cómo organizamos toda esta diversidad dentro de los apicomplejos? ¿Cómo se clasifican? Bueno, tradicionalmente se hablaba de 3 grupos principales. Las gregarinas, que suelen parasitar invertebrados y a menudo son extracelulares. Ok. Los coccidios, que son un grupo súper diverso, generalmente intracelulares y que infectan tanto a vertebrados como a invertebrados. Aquí están Eimeria, Toxoplasma, Cryptosporidium. ¿Y los hematozoos? Exacto. Los parásitos de la sangre, como Plasmodium de la malaria, y los pirioplasmas, como Babesia y Theileria. Pero me imagino que la biología molecular ha cambiado un poco esta visión. Sí, como siempre. La filogenia molecular ha refinado bastante el árbol familiar.
Ahora una división importante se basa en la presencia o ausencia del conoide funcional en las fases móviles. ¿Cómo es eso? Tenemos los conoicidadas, que sí tienen ese conoide funcional. Ahí entran las gregarinas y la mayoría de los coccidios. Y los aconoicidada, que no lo tienen en las fases asexuales. Aquí están Plasmodium y los piroplasmas. Y Cryptosporidium lendequeda, dijiste que era un coccidio. Su posición es un poco, bueno, todavía se debate. A veces se le considera un coccidio basal, o sea que divergió temprano del resto. Es un poco un caso aparte, también por lo del apicoplasto perdido. Queda clara su enorme diversidad biológica. Hablemos ahora de su relevancia. Mencionaste que era inmensa. Es que es difícil exagerar su impacto de verdad. Afectan la salud pública mundial de una manera tremenda. La producción animal, las economías. Empecemos por el rey, Plasmodium. Sin duda, el causante de la malaria es responsable de cientos de miles de muertes cada año, sobre todo en niños pequeños en África subsahariana. Su estudio ha sido fundamental, ha generado varios premios Nobel y nos ha enseñado muchísimo sobre biología celular y parasitología. Y luego está Toxoplasma gondii que mencionaste. Uno de los parásitos con más éxito del planeta, ¿no? Increíblemente exitoso. Se calcula que una parte enorme de la población mundial ha estado expuesta. Puede infectar a casi cualquier animal de sangre caliente, incluidos nosotros. Aunque normalmente la infección es leve. En adultos sanos, sí. Pero es un riesgo muy serio durante el embarazo, para el feto y en personas con el sistema inmune debilitado. Y luego está toda esa hipótesis fascinante sobre si manipula o no el comportamiento de sus hospedadores, como los ratones. Que pierden el miedo a los gatos, ¿no? Exacto, esa es la idea. Fascinante. En el mundo veterinario, la coccidiosis por eimeria es un dolor de cabeza constante. Un dolor de cabeza millonario. Causa pérdidas económicas gigantescas de miles de millones de dólares al año, sobre todo en la industria avícola. Produce diarrea, baja el crecimiento de los animales, aumenta la mortalidad. Y son muy específicos, ¿verdad? Muy específicos. Cada especie de eimeria suele infectar a un solo tipo de hospedador y a una parte concreta del intestino. Una especialización tremenda. No podemos olvidarnos de Cryptosporidium. Ya lo mencionamos varias veces. Claro, causa diarreas muy severas, que pueden ser muy peligrosas para niños pequeños y personas inmunocomprometidas. Y es famoso por los brotes relacionados con el agua. Exacto. Sus ooquistes son muy resistentes al cloro que se usa para potabilizar el agua. Eso ha causado brotes enormes, como el de Milwaukee en 1993, que afectó a cientos de miles de personas. Y su biología, sin apicoplasto y con ese nicho epicelular pegado por fuera de la célula intestinal, lo hace único. Y para terminar con los ejemplos, los que transmiten las garrapatas, Theileria y Babesia. Sí, los piroplasmas causan enfermedades muy graves en el ganado, la piroplasmosis. La fiebre de la costa este, causada por Theileria parva en África, es devastadora. Y la babesiosis bovina también genera pérdidas millonarias en muchas partes del mundo. ¿Y afectan a humanos? Algunas especies de babesia sí son zoonóticas, pueden infectar a humanos, especialmente a personas sin vaso o inmunocomprometidas. Y no hay que olvidar a Neospora caninum, que es pariente de Toxoplasma y es una causa muy importante de abortos en el ganado bovino en todo el mundo. Queda clarísimo. Su éxito evolutivo se traduce en un impacto sanitario y económico brutal. Y gran parte de ese éxito tiene que ver con sus ciclos de vida tan complejos. Hay un patrón general. Sí, digamos que hay un ciclo canónico, aunque luego cada género y especie lo adapta a su manera. Lo fundamental es que alternan fases de reproducción asexual y sexual. Y son aplontes casi todo el tiempo. Exacto. La mayor parte de su vida son haploides. Solo el cigoto, que se forma tras la fecundación, es diploide. Luego vuelve a ser haploide rápidamente. ¿Y las fases asexuales? Hay dos tipos principales. Una es la merogonia, también llamada esquizogonia. Ocurre dentro del hospedador y sirve para multiplicarse masivamente. Un parásito le entra en una célula y produce muchísimos descendientes. Amplificación. Fase sexual, a menudo fuera del hospedador vertebrado, y produce las formas infecciosas, los esporozoitos, que infectarán al siguiente hospedador. ¿Y la fase sexual? Es la gamogonia. Aquí se forman los gametos, masculinos y femeninos, que se fusionan para formar el cigoto. Ok,
Entonces, ¿podríamos trazar las etapas clave de ese ciclo generalizado? Claro. A ver, simplificando mucho. 1. Empieza con la infección por un esporozoito. 2. El esporozoito invade una célula hospedadora usando su complejo apical y generalmente se rodea de esa vacuola parasitófora, la VP, Su casita. su casita. 3. Dentro crece, esa es la fase de trofozoito, y se divide muchísimas veces por merogonia. 4. Se liberan un montón de merozoitos, que son las formas que invaden nuevas células, amplificando la infección. ¿Y este ciclo de merogonia puede repetirse varias veces? Sí, varias veces. 5. En algún momento, algunos merozoitos, en lugar de seguir dividiéndose, se diferencian en gametocitos, los precursores de los gametos. Masculinos y femeninos. Eso. 6. Estos maduran, se liberan, ocurre la fecundación y se forma el cigoto, que es diploide. 7. El cigoto normalmente desarrolla una pared resistente, formando el ooquiste. Dentro del ooquiste ocurre la meiosis, para volver a ser haploide, y luego la esporogonia, asexual, que produce los nuevos esporozoitos infecciosos. Y el ciclo vuelve a empezar cuando ese ooquiste llega a un nuevo hospedador. Exactamente. Ese es el esquema básico. Entonces, las diferencias enormes que vemos entre la malaria, la toxoplasmosis o la coccidiosis están en cómo se modifica este esquema. Totalmente. Las variaciones son, incontables. ¿Cuántos hospedadores necesita el parásito? 1 como Eimeria o Cryptosporidium, o 2 como Plasmodium o Toxoplasma. La vía de transmisión también cambia mucho. Claro, ¿es fecal oral por comer ooquistes? ¿Es por un vector como el mosquito de la malaria o la garrapata de Babesia? ¿Es por comer carne infectada como en Toxoplasma o Neospora? El tipo de célula que infectan, el nicho donde viven dentro de la célula. Exacto. Invaden células de la sangre, del intestino, del músculo, del sistema nervioso, se quedan dentro de la VP o salen al citoplasma, o se quedan pegados por fuera como Cryptosporidium, Y las formas latentes, como los quistes de Toxoplasma. o los hipnozoitos de algunas especies de Plasmodium que se quedan dormidos en el hígado y causan recaídas meses o años después. Toda esa diversidad de estrategias es lo que explica la variedad de siglos y de enfermedades que causan. Ya mencionamos varias veces la importancia del complejo apical para entrar en la célula. ¿Cómo es exactamente ese proceso de invasión? Dijiste que era como una coreografía molecular. Sí, es súper preciso y coordinado. Podemos describirlo en unos pasos. Primero, hay un contacto inicial, que todavía es reversible. El parásito como que tantea la célula. Ajá. Segundo, si la célula es la correcta, ocurre una adhesión mucho más fuerte. Y el parásito se reorienta, poniendo su polo apical, donde está el complejo, de cara a la membrana de la célula, huésped. Apuntando para entrar. Exacto. Tercero, se forma una estructura súper interesante llamada unión móvil o moving junction. Es como un anillo de proteínas que conecta íntimamente al parásito con la membrana de la célula huésped. ¿Y el cuarto paso? El cuarto es la entrada activa. El parásito usa su motor de gliding motility, ese deslizamiento que mencionamos, para impulsarse a través de esa unión móvil. Y mientras entra, la membrana de la célula huésped se va invaginando hacia adentro, rodeando al parásito y formando la vacuola parasitófora, la VP. O sea, no es que perfore la membrana, sino que la célula lo envuelve. Exacto, es una invaginación. Y es un proceso activo, Requiere energía por parte del parásito y ocurre muy rápido. Y ahí es donde las secreciones de las roptrías y los micronemas son absolutamente cruciales. Fundamentales. Los micronemas para pegarse bien y formar esa unión móvil, las roptrías para inyectar todo ese material que crea y modifica la VP mientras el parásito va entrando, y luego los gránulos densos, para seguir adaptando ese nuevo hogar una vez que ya está adentro. Y esa VP no es solo una bolsa pasiva, sino un entorno que el parásito manipula activamente para protegerse y nutrirse. Totalmente. La modifica para evitar que la célula la destruya, para conseguir nutrientes. Es su interfaz con la célula hospedadora. Aunque, claro, siempre hay que recordar las excepciones, como Cryptosporidium, que se queda fuera, o Babesia y Theileria en los glóbulos rojos, donde la existencia de una VP típica es, más debatida. Fascinante, de verdad. Cambiemos un poco de tema. Vayamos a la genética.
¿Cómo se organiza su material genético en el núcleo? Pues tienen un genoma nuclear organizado en cromosomas lineales, como la mayoría de eucariotas. El número varía, entre 4 y 14, dependiendo de la especie. ¿Y la forma en que se leen los genes? Es la típica eucariota. La transcripción es gen por gen, no como en bacterias que a veces transcriben varios genes juntos, policistrónica. Y muchos genes tienen intrones, esas secuencias que se eliminan antes de traducir la proteína. En eso no son radicalmente distintos a nosotros, por ejemplo. Pero donde sí hay cosas muy llamativas es en los genomas de sus orgánulos, el apicoplasto y la mitocondria. Ahí sí, definitivamente. El genoma del apicoplasto es una joya evolutiva. Es circular como el de las bacterias, pero es diminuto, unas 35.000 bases, cabe. Poquísimo. Poquísimo. Es un testimonio clarísimo de su origen endosimbiótico. Viene de esa alga roja, y de que la mayoría de los genes originales del alga se perdieron o se transfirieron al núcleo del parásito. Es una pieza clave de su historia y, como dijimos, se ha perdido en algunos linajes como Cryptosporidium. Y la mitocondria también muestra esa tendencia a reducirse. Sí, es otro reflejo de esa dependencia extrema del parasitismo. En Plasmodium, por ejemplo, el genoma mitocondrial es lineal, no circular, y es todavía más pequeño, unas 6 kilobytes. Increíble. Y en Cryptosporidium, la reducción es total. La mitocondria se transformó en un organelo llamado mitosoma, que ya no tiene ADN propio. Ha perdido su genoma por completo. Estos genomas tan reducidos son entonces una característica del parasitismo obligado. Sí, y a la vez pueden ser puntos débiles. Albergan vías metabólicas que a veces son únicas y esenciales para el parásito, lo que los convierte en dianas interesantes para buscar nuevos fármacos. Muy lógico. Y para ir terminando, ¿cómo se diagnostican estas infecciones en la práctica? Pues es bastante variado, depende mucho del parásito y de la enfermedad que causa. La microscopía óptica sigue siendo una herramienta fundamental en muchos casos. Ver el bicho directamente. Exacto. Identificar las formas características. Ver ooquistes en muestras de heces para Cryptosporidium, Muimeria, o ver los parásitos dentro de los glóbulos rojos en un frotis de sangre para diagnosticar malaria o babesiosis. Los síntomas clínicos también ayudan, supongo. Orientan, claro, especialmente en zonas donde estas enfermedades son comunes. Esas fiebres periódicas de la malaria, las diarreas persistentes. Pero a menudo los síntomas son muy generales, muy inespecíficos. Y aquí es donde las herramientas moleculares han supuesto una revolución. Totalmente. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar pequeñísimas cantidades de ADN del parásito, es súper sensible y específica. Ha cambiado el diagnóstico de muchas de estas enfermedades. Y permite hacer cosas que antes eran imposibles. Claro. La secuenciación, sobre todo las técnicas de nueva generación, NGS, y el código de barras genético, DNA barcoding, nos permite no solo detectar al parásito, sino identificar la especie exacta, si es una cepa peligrosa, si es resistente a los medicamentos. Son herramientas potentísimas para la epidemiología y la clínica. Y la serología, buscar anticuerpos. También se usa así. Es útil para saber si una persona ha estado expuesta al parásito, aunque no necesariamente si tiene una infección activa en ese momento. Es muy importante, por ejemplo, en el diagnóstico de la toxoplasmosis, sobre todo en embarazadas. Bien, creo que hemos hecho un buen recorrido por este mundo tan intrincado y relevante de los apicomplejos. Sin duda. Parásitos obligados, definidos por su complejo apical y, en muchos casos, por ese recuerdo evolutivo de un alga que es el apicoplasto. Con ciclos de vida complejísimos y un impacto global que es innegable, tanto en salud como en economía. Su éxito evolutivo es asombroso. Radica en esas adaptaciones moleculares tan sofisticadas, en esas estrategias vitales que han desarrollado para explotar a sus hospedadores. Son un ejemplo extraordinario de la plasticidad de la evolución y de la especialización que puede alcanzar el parasitismo. Y nos deja pensando, hemos visto la increíble maquinaria que usan para invadir, las funciones vitales de ese apicoplasto, nichos tan peculiares como el de Cryptosporidium, pero esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Exacto, solo hemos arañado la superficie de su diversidad. Y eso inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras estrategias adaptativas, quizá
todavía más sorprendentes, estarán usando los miles y miles de especies de apicomplejos menos estudiados que seguro que existen por ahí, parasitando a todo tipo de animales. Es una pregunta enorme. Como las cromeridas que se descubrieron hace relativamente poco. Ajá. ¿Podría ese estudio revelar talones de Aquiles, vulnerabilidades ancestrales que compartan todos, incluso los parásitos más especializados? ¿Podríamos encontrar ahí pistas para desarrollar estrategias de control completamente nuevas que afecten a todo el filo? Una frontera de investigación apasionante y llena de potencial, sin duda. Totalmente. Una pregunta abierta que sigue impulsando a la investigación en parasitología.